Partidazo, ¿no? Muy sufrido. Muy sufrido. Casi. Como todo en este país. El Eh, partido de ayer fue la descripción gráfica de qué es vivir en Argentina. Te levantás un día, pumba. Te levantás el otro, crees, para la tarde crees que estás saliendo. O, Al otro o- día, o vos pumba. decís, voy a ir a hacer un trámite, que es, tengo que ir, me tienen que dar este papel y me vuelvo a mi casa. Mm. Y no, y pasan como muchas cosas entre medio, te mandan a 5 oficinas distintas, Pero lo lograste. y al final terminás Terminás súper lográndolo. estresado con el objetivo cumplido. Bueno, bien. Te digo que igual el partido de ayer, hay algo que tengo que decirte y es que amo Cabo Verde. Viste que el Mundial hace que aprendas de cuáles son los rivales, ¿no? Sí. En la escuela hicieron la feria de mundialistas. Entonces había un grupo que le había tocado Cabo Verde. Me contaron todo, me contaron del arquero, me contaron todo. ¡Ay, qué lindo! Quiero la camiseta de Cabo Verde. Nah, qué vergüenza. Vergüenza. Vergüenza de ser Adorni. Eso, vergüenza. Bueno, pero mira, sobre Adorni yo te digo, para toda esa gente que dice que el tamaño se importa, miren todo lo que metió Adorni en algo tan pequeño. Para vos, mirá de quién te burlaste. Mirá de quién te burlaste. Ahí Muy está buenos Adorni. días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina, en otras partes del mundo y también, ¿por qué no? Hablamos de eventos futbolísticos, hablamos de política, hablamos del clima. No, no. ¿Cómo Qué frío, estamos? ¿ah? Qué frío. No vamos a decir frío en el pecho porque No, no, nos no, volvimos a ilusionar. por Nos supuesto. seguimos ilusionando. Pero qué frío invierno, por favor, te pido. Esa nevadita ahí mientras estábamos en la escuela, porque no habían suspendido las clases y estábamos esos 7, 10 estudiantes por patio, te puedo llegar a decir 15 por patio, y los profes, las preceptoras, celadores, todos mirando cómo caía la nieve. Hermoso momento. No sé cuáles son las condiciones de tu escuela. Mira, yo estoy en 3 escuelas. Hay una que ha arrancado hace poco, así que no sé efectivamente cómo es la situación respecto a la climatización. Hay otra que es uno de los pocos edificios nuevos que se construyeron en la gestión Suárez. Ajá. Y es una escuela que tiene calefacción central. Buena. Oh. Así que yo, así como estoy, puedo dar clases tranquilamente ahí. Bien. Pero en la otra Me escuela gusta. donde estamos, No. hay veces hasta que nos faltan ventanas. Solo decimos lo positivo, Perdón, no perdón. hablamos de lo negativo, Sí, por sí, favor, sí, te sí. pido. Sí, hay que ver el vaso medio lleno. Acordate, está el sobre. Verdad, verdad. Si Adorni puede tener el Qué pendrive, ganas nosotros no. de encontrarme. O sea, porque yo me metí el otro día acá, digo, bueno, me habría olvidado unos, no sé, $150.000, algo. Morsi. Y no, che, no había No. ni mi documento. Estaba. Bueno, no manifestaste lo suficiente. Yo creo que sí. Ya lo hemos charlado. No manifestaste lo Sí, 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 suficiente, sí. Adorni, mira. La mujer Él, le decía no, 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 y bueno, y él dijo sí, sí, sucedió. sí. Y él dijo sí, 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 lo logró. Y lo logró. Ahí está. O sea que cuando uno quiere, puede. ¿Es eso o somos todos boludos en Argentina? Una de dos. Pero bueno, Bueno, cada uno cree en lo que puede. Claro. Bueno, tenemos un programa interesante hoy, muchos temas para hablar. Hermoso. Vamos a... Pero ¿por qué hay muchos temas para hablar? Contemos la causa de que tengamos tantos temas para hablar, además de que vivimos en... Además de que vivimos en Argentina, bueno, y es que hay un poco de todo. Tenemos, bueno, ya mencionamos un poquito al muchacho, que ya no está entre nosotros, ya se... Va, en realidad, no sabemos si se ha ido o no se ha ido, si va a ser director de IPF o no. Uno tiene esas chances para manejarse en la vida, ¿no? Obvio, no quedó en la pampa y en la vida. Una situación muy similar a la nuestra, que uno por ahí dice, bueno, sos suplente, te dan de baja y automáticamente te pasan a, no sé... A director de IPF. Director de secundaria te manda... Claro, te vas a la DG a trabajar. O a Junta por 3 millones. Claro, no, por mes. Tenemos eso, vamos a hablar un poquito de este tema de la suspensión de clases, vamos a hablar de situaciones de salud docente. Un segundo. Porque así todo, estamos acá, en pleno comienzo del receso invernal, tenemos mundial, vamos a hablar de las últimas paritarias, porque ha pasado de todo en estas últimas semanas, de qué onda con la situación de las universidades nacionales, cobramos el aguinaldo hace poco, vamos a hablar un poquito sobre eso también. Así que, pero yo quisiera comenzar hablando sobre la parte de salud. ¿Cómo estás, Nori? Contanos, ya que hoy hace más de un mes que no grabamos, literalmente. Bueno, ¿qué decirte? Tengo algo bueno
y algo no tan bueno para contar. A Lo ver, bueno, vamos. todavía hay vacunas gratuitas que lógicamente fui y me las coloqué, la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID, por favor, vacúnense. Todo es más leve cuando uno se vacuna, no significa que no te vas a contagiar, pero sí vas a estar inmunizado y va a ser un poquito menor esa infección. Que menos mal que me había vacunado porque si estoy así con la vacuna, la neumonóloga me dijo, no, si no te vacunabas, no te lo querés. Claro. Empecé con al parecer una gripe, por lo que me dijo la neumonóloga, que me dejó en cama, tirada con fiebre, una tos que no pude dormir durante 2 semanas seguidas más o menos, dolor de garganta, mucho moco, estornudo, tos y claramente me quedé sin voz. Bueno, lo interesante de todo esto es que obviamente el Estado que ya contempla estas situaciones para un docente, una docente, te tomaste 2 semanas para recuperarte del todo, ¿no es cierto? Vos sabés dónde estás viviendo, ¿no? Y claro. No. Me dieron 2 días y cuando me volvió a ver la médica me dijo, bueno, no te puedo extender el certificado, así que Mirá. a trabajar nomás. Mi querida, vaya a ser patria. Que el que quiere puede. El que quiere puede. Y si a ver, el país no se va a sacar adelante no, lo con gente peor faltando es que trabajo. la misma neumonóloga me dijo, los primeros son 5 días aproximadamente que contagiás. Así que, barbijo. Bien, bien, bien. Importante el uso del barbijo, señores, señores. Sí, claro, usé barbijo, pero de todas maneras, no estaba ese cuerpito quizás, pero ¿quién soy yo para decir? O sea, si el médico de la DG te dice anda a trabajar, él estudió. Y sí, bien, obviamente. Está bien, amigo. Logro estar saliendo de esto con un cuadro de broncoespasmo en el medio, por el asma, y adivina. ¿Qué pasó ahí? Volví a caer. Mirá. Todo empezó de nuevo, empezamos de cero. Y así estoy, más de, ¿cuánto llevamos? 1 mes y casi 2 semanas. Claro, porque de hecho la última vez que grabamos ya venías arrancando. Venía arrancando, exacto. Y después de que cayó esta humilde trabajadora, cayó mi compañero. Este humilde servidor. Este humilde servidor. Sí, de paso vamos a abrir esta sección para que quienes están del otro lado hagan el ejercicio de pensar y si quieren ponerlo en comentarios, pensar cuándo les ha pasado de tener que ir a trabajar a las escuelas en un mal estado de salud porque o no les dan los días o priorizar no ir también. Sí, o también que decís, bueno, voy a ir igual porque si no voy, lo que va a pasar es que vienen los descuentos. Claro. Porque no es gratuito enfermarse siendo docente, ¿no? A mí en mi caso lo que me pasó fue que yo medio que tuve un toquecín engripado, toquecín por decirlo tranqui, pero con mucha tos sobre todo. Fueron como 10 días, falté 2 días, o sea, me tomé de razones particulares, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre que voy al médico en estos casos, lo que me dicen es, no, es que lo que pasa acá es que, bueno, sí, vos te agarrás un virus, una bacteria, etcétera, pero lo importante es que descanses la voz. Y es como, claro, soy docente en cursos con más de 30 chicos. No sé cuál sería la parte ahí de descansar la voz si yo tengo que estar yendo a la escuela. ¿Y por qué tengo que estar yendo a la escuela? Bueno, porque en mi caso, yo los 3 cursos que tengo son por una suplencia que se llama artículo 48, que lo hemos hablado muchas veces, en las cuales yo, si falto, me descuentan el día completo. No importa si tengo certificado o no tengo certificado. O sea, el certificado me sirve solamente para que la falta sea justificada y no me echen de laburo. Pero te descuentan todo. Claro. Entonces, bueno, es como complicado decir voy a faltar. De hecho, falté y por esos 2 días que falté, que son los 2 días que más carga horaria tengo, creo que me van a contar como 110, 120 lucas tranquilamente. Entonces, bueno, y ahí en la provincia piensen que hay como 3.000 docentes en cambio de funciones. ¿Y esto qué significa? Que por lo menos hay 3.000 docentes que están suplantando a esos docentes. O sea, 3.000 docentes sin esos derechos laborales. Vaya a saber por qué, porque la justificación de que no te pagan la licencia es que como hay 2 sueldos que se están pagando por el mismo cargo, pero bueno, yo lo lamento que ese sea el sistema, pero no por eso se pierden mis derechos laborales. Considero que no debería ser así. Así que bueno, pero a pesar de esto, yo creo que cuando pasan estas cosas, ¿no? Que uno tiene que ir a trabajar enfermo, porque encima me estaba recuperando y me suele pasar últimamente que cuando se me bajan las defensas me salen como placas en la garganta muy dolorosas y yo iba a trabajar así.
O sea, y acá me parece interesante pensar en qué entendemos cuando hablamos de calidad educativa, ¿no? Porque digo, ¿qué calidad educativa hay si vos tenés a un docente en clase que está tosiendo toda la clase? No. O que cuando quiere hablar le duele, entonces no puede hablar, no puede levantar la voz, rogando que los estudiantes mantengan un relativo orden y que uno no tenga que levantar la voz para decirle a dos o tres que no se agarran a las piñas en el fondo. Entonces, bueno, me parece que hay que pensar cuando uno dice, no, no, tiene que haber 190 días de clase. Bueno, ¿para qué? ¿En qué condiciones esos 190 días de clase? Teniendo a docentes que están en el aula sentados porque no pueden moverse, porque empiezan a toser. No sé, creo que tenemos que empezar a hacernos esos planteos cuando hablamos de calidad educativa, la importancia de que los chicos estén en el aula. Porque incluso te digo, si a mí me hubieran dicho esos días, Damián, mirá, vos tenés que ir a la escuela porque tenés que cumplir horario, pero vas a estar en sala de profes corrigiendo, cargando notas, armando proyectos y no con los alumnos que tenés que usar la voz para que puedas descansar la voz. Perfecto. Yo honestamente, salvo algún par de días, no me sentía como para estar en cama. Pero lo que no podía era estar hablándoles, levantando la voz a los chicos, con los chicos. Y las Entonces, chicas. y las chicas, ¿no? Y las Y chiques. las chicas. Entonces, bueno, ahí es donde digo, ¿de qué hablamos? O por ejemplo, cuando pensamos en esto de trabajar con el clima que sea, ¿no? Esto de Dirección General de Escuelas diciendo, no, no vamos a suspender las clases el miércoles a la noche. Yo igual tengo una teoría. A ver. Tantos despidos en esto de todo lo que tiene que ver con meteorología, capaz que no tenían quien les avisara que se venía el frío, Bueno, puede amigo. ser. ¿Vos creés que lo hicieron a propósito? Esperar hasta el último momento para garantizar los 190 días. Pero Bueno, pará, pero eso es malo. ellos, el argumento era que si echaban a esta gente era porque después iba a haber un programa informático que se los iba a avisar automáticamente. Bueno, ¿Qué pasó entonces? ¿Que tengo que creer que me mintieron? No, yo no voy a creer eso. Yo no dije eso. yo Vos tampoco. me hiciste pensarlo. Yo tampoco lo Me dije. hiciste pensarlo. Seguimos. Porque por si no lo sabían, este último miércoles a la noche, supuestamente las clases iban a ser normales. De hecho, hasta salió la gobernadora a decir que, la vicegobernadora a decir que, no, bueno, que las mamis no quieren que haya clase cuando, o sea, quieren que se suspendan las clases cuando corre viento, cuando hace frío, etcétera, etcétera. Entonces, nada, arrancamos diciendo, bueno, mañana me agarro el pasamontaña, suponiendo que tenga, y voy a clase igual. Y 6:50 de la mañana llega el comunicado de que el día jueves no iba a haber clases, se suspendían en toda la provincia, porque originalmente no iba a ser en todo o sea, el Gran Mendoza no quedaba dentro de la suspensión de clases. Ahora, lo que esta gente por ahí parece que no conoce o ignora es que hay mucha gente que tiene que, o sea, no todo el mundo está a un micro y 10 minutos de la escuela donde tiene que ir a estudiar o a dar clases. O sea, hay gente que viaja de un departamento a otro, departamentos alejados, que vienen del este al Gran Mendoza, del Gran Mendoza al este, o a zonas rurales, zonas de frontera, a escuelas albergue, y no todos los que van a esos lugares, o es más, o por ahí hay zonas donde la frecuencia de los colectivos no es que pasan cada 10 minutos como sucede acá en el Gran Mendoza. Entonces, no tener en cuenta esas cuestiones al momento de decir, bueno, suspendo a último momento, como si nada pasara, la verdad que es una desconsideración, una falta de respeto hacia toda la gente que no es, o sea, sería ideal que todos tuviéramos la escuela a 20 minutos, pero si tenemos en cuenta que no es así, entonces ahí digo, no sé, ¿esto se hace a propósito o se hace porque la gente que toma las decisiones no tiene idea de la provincia que está gobernando? No lo sé. Sí, para mí hay como una distancia abismal entre las personas que toman las decisiones y entre las personas que estamos trabajando activamente y que somos parte del sistema educativo, estudiantes, familias, docentes, directivos, celadores, celadoras, etc. Es abismal esa diferencia porque te das cuenta en la toma de decisiones. ¿Podrían invitar a docentes que estamos trabajando en el sistema educativo a ser parte de esa toma de decisiones? Y la verdad que sería ideal. Sí, y a las familias también. Porque convengamos, por ejemplo, yo el día miércoles en la mañana, que no hubo suspensión de clase, tuve 8 alumnos. 8 alumnos en una escuela que es relativamente céntrica de Las Heras. Ahora, cuando hemos tenido días así, y me toca ir a trabajar, no sé, a La Valle, por ahí tenés clases con 2 alumnos. Entonces, recién hablábamos del tema este de garantizar 190 días de clases con los docentes en el estado de salud que sea. Bueno, acá es algo similar. ¿De qué te sirve tener a 2 estudiantes en el aula? Y que normalmente, ojo, a veces ni siquiera van los que vos por ahí decís,
bueno, este chico necesita recuperar, aprovecho la clase y... No. No, ni siquiera ocurre eso siempre. Y, por ejemplo, el último programa, uno de los últimos programas, hablamos sobre toda esta cuestión que está promocionando el gobierno de hablar de la innovación tecnológica, del uso de la inteligencia artificial, del plan provincial de digitalización para las escuelas. Y yo digo, a ver, estás todo el año hablando de innovación tecnológica y cuando llegan los momentos en los que por cuestiones de clima extremo vos necesitas suspender las clases y pasar a la virtualidad, ahí pareciera que desaparece toda la cuestión tecnológica. Todo lo que durante el año te están diciendo, no, es que Mendoza tiene que avanzar en la tecnología, el uso de la tecnología, hay que enseñarle a los chicos el uso de la tecnología. Cuando llega el momento de aplicarlo, no, que los chicos estén en el aula. O sea, no entiendo. Porque si fueran un gobierno de antitecnología, Todavía. bueno, Claro. por una cuestión de coherencia lo entiendo, aunque no lo comparta el que no quiera suspender las clases. Pero si todo el año me estás hablando de tecnología, innovación tecnológica, cuando llega el momento que te sirve decir, bueno, pasemos a la virtualidad, trabajemos en la virtualidad, no. No, ahí. Ay, no lo sé, no sé. No entiendo. Pero lo lindo de todo esto es que el capitalismo siempre te ofrece formas de evadirte Ajá, de los problemas, de la realidad. me gusta. Hay gente que dice, bueno, voy a ir con el tabaco, voy con, no sé, drogas psicodélicas, alcohol, Azúcares. azúcares. A mí me ofreció ¿Qué te ofrecí? la Copa del Mundo. Vamos, Yo tengo que decir, papá. gracias, Te falta así pegarte en el pecho. Vamos, papá. Gracias, Infantino, porque yo el año pasado dudé, cuando hicieron el Supermundial de Clubes de 32 equipos, dije, ¿qué es este invento? ¿Qué es esto? Y después ¿Qué es? estaba, Y después estás y después contento, estaba como feliz. diciendo, pero qué buen invento. Que no termine más. Que no termine más, que tengamos esto todos los años. Y no solo contento con eso, tengo la caradurez de pensar, che, ¿funcionará un mundial con 48 equipos? Dios mío. Porque uno no aprende. No, tú no aprendes. Y después veo un mundial con Curazao, Jordania, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Hermoso. Australia. Cabo Verde. Cabo Verde. No lo voy a dejar de nombrar. Cabo Verde, en mi corazón. ¿Cómo no vas a estar a favor de que esto ocurra? ¿Cómo no vas a querer que esto pase? ¿Cómo no va a ser la mejor forma? Yo hace 3 semanas que he estado muy enfermo y me he evadido en esto, en entrar en modo simio. Y encima, lo peor es que tengo el cerebro como dividido en dos, porque mi hemisferio izquierdo me dice, che, pero no te olvides de la cuestión de Irán, los ayatolás le sacaron 400.000 millones de dólares a Trump, mirá que Milei está tratando de modificar la ley para que cualquier extranjero pueda venir a comprar el país si quiere. Y tengo el hemisferio derecho diciéndome, che, pero juega Congo contra Uzbekistán y no nos lo podemos perder. Claro. Y tengo por un lado el izquierdo diciendo... Gaza, hola, Gaza, claro. ¿qué está pasando en Palestina? O el izquierdo recordándome, che, pero acordate la foto de Messi con Trump, y hasta jugadores de la NBA se negaron a ir a darle saludos, y el hemisferio de derecho diciéndome, che, pero ya es el máximo goleador en la historia de los mundiales. 3 goles contra Argelia. Claro. Es la contradicción humana en su máximo esplendor, expresión. En su máxima expresión. Qué maravilla. No te agota. Qué no maravilla. Te agota tener esos dos Damianes. Es totalmente agotador, pero digo, bueno, yo no voy a juzgar a la gente. Me dejo llevar. Claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? Pero por favor. ¿Quién soy yo para meterme con los consumos problemáticos de otros? No se meta con los míos. Claro. Entonces no nos vamos a quejar de las pausas de hidratación para meter ahí. Me voy a quejar totalmente. Totalmente de las pausas. No, eso está en mi hemisferio izquierdo. Okay. En el derecho está qué lindas que se ven las banderas desplegadas con el dron desde arriba. Me gusta también. Maravilloso. Maravilloso. Ver Argentina contra Cabo Verde. Partidazo. Qué partido. Partidazo. Qué partido. ¿Cuántas veces me vi afuera? O sea, cada 10 minutos, flashes. Mini infarto. Flashes de Messi pasando por al lado de la copa sin tocarla. La canción de Airbag. La canción de Airbag. Argentina emotivo. No. Y después haciendo un gol y sí, otra vez vamos por la cuarta y otro gol de Cabo Verde y otra vez recordando las finales perdidas. Yo sé que... Le tenés que cantar vos también. Me equivoco demasiado. No, para porque capaz que nos puede banear YouTube. No, si cantamos nosotros dos no. No, creo que sí. No voy a tener que Más así funciona el capitalismo.
Estas son las Podemos reglas. escuchar pero no cantar. Igual. Ahora que estoy aprendiendo a tocar la guitarra, te saco No te quiero saco el sacar esa temita. canción. No, aparte que hice así, y yo soy diestra, así que es así, en todo caso. No, está bien. Esto lo voy a tener que borrar, lamentablemente. Así que, bueno, nada. ¿Vos cómo has estado con el Mundial? ¿Cosas que quieras decir? Tenemos mucho para analizar, pero bueno, podemos decir lo negativo del Mundial, el lugar que Trump sale a decir de que todos estos millones de personas que están mirando el Mundial es porque es en Estados Unidos y en realidad estamos vanagloriando a América. América, ¿por qué? America First. America First, porque para él es toda América en ese territorio. Podemos decir muchas cosas, pero me quiero quedar un poco en lo positivo y sí decir de que este mundial ha servido, por ejemplo, para poder visibilizar luchas que se están dando en otros territorios y que no puedo dejar de hacer el paralelismo de la importancia de esas luchas, de esas madres buscadoras en México, que siento que están pasando lo que un poco en Argentina pasaba, sus propios medios de comunicación que no sacan la información y los demás países no nos enteramos y ahora, gracias al Mundial, vemos como esas madres buscadoras están reclamando a más de 140.000 personas que han sido desaparecidas, que no desaparecen, han sido desaparecidas por trata, por violencia de género, por los carteles de drogas, por los carteles de drogas. Es increíble cómo ese mercado, que no es un mercado en realidad, cómo estas problemáticas desaparecen personas. Entonces, esas madres buscadoras han logrado que los medios de comunicación, gracias al Mundial, lamentablemente, pero gracias al Mundial puedan llegar esas consignas y esa búsqueda y esos pedidos de justicia y de ayuda a todos lados. Y no puedo dejar de hacer el paralelismo con acá el golpe militar y las madres de 13 de mayo que usaban los medios, ¿no?, de comunicación para llegar a otros lados, porque acá no se decía nada. Así que en ese sentido, como decir, bueno, una buena. Después todo lo malo que trae el Mundial, o todo lo malo es todo para analizar, ¿no? ¿Qué pasa con la discriminación que se naturaliza como si nada? Cuando el mismo Estado es el que genera la discriminación. Recordemos que la discriminación es un tipo de violencia, no decimos nada más, ay, discriminan. No, discriminar es un tipo de violencia y cuando viene del Estado es un tipo de violencia institucional. Esa violencia de que cuando llegan los jugadores de ciertos lugares son tratados como si fueran delincuentes completamente y si sos de otro lugar y tenés negociados con ese territorio, bueno, que pasen nomás. No le vamos a hacer tanto problema. Y como uno de los mejores árbitros del Mundial se lo deja afuera y se le niega la entrada cuando no tenía visa a Estados Unidos, cuando no había pisado el territorio antes, cuando no tenía cuestiones legales, solamente porque no quisieron dejarlo entrar. Entonces ahí es donde digo esta violencia institucional, que si les pasa, lo que digo yo es, si les pasa a los jugadores de nivel, de renombre, que han llegado al Mundial, que ganan dinero, que son conocidos, etcétera, etcétera, imagínense a un pelele cualquiera cuando intenta entrar al territorio de Estados Unidos, a lo que sea. Ahí como que me deja pensando bastante. También esto de las pausas de hidratación y de la cantidad, pero la cantidad de publicidad que hay para las casas de apuestas. Esto es un montón. No, y que es muy bueno. Esto es un montonazo. Es muy bueno como las publicidades te dicen, si sos menor no apuestes. Casa tal, sponsor oficial de la selección argentina. Bueno, flaco. O sea. No, y ni hablar, Maradona ahora con IA, Maradona con IA diciendo, promocionando casas de apuestas, sí, ¿no? Reviviendo al Diego para ponerlo a promocionar. Bueno. ¿Qué diría el Diego? ¿Qué diría el Diego de todo esto? Personaje del que hablaremos en algún momento. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos a lo nuestro, porque todo esto era preámbulo. Todo esto era preámbulo, por supuesto. Ahora vamos a lo importante. A lo realmente importante. Bien, tuvimos esta última semana plenarios departamentales y también la aprobación de la última reunión paritaria entre el SUTE y el gobierno provincial. Vamos a contarles brevemente qué es lo que se aprobó en las paritarias salariales y en las no salariales. Tirame un número. Tirame el número de cuánto va a ser no, pará. aumentazo. Pará, ya te lo voy a traer el número, pero primero tenemos que dar algo importante.
Porque para entrar en contexto hay que ir primero a unos números que descubrí hace poco de un investigador que se llama Alejandro Morduchowicz, que investiga sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Y hace poco, en base a datos del INDEC, hizo un informe en el que mostró, y ahora se lo vamos a mostrar en una placa, cuánto debería ser el aumento necesario en todas las provincias argentinas para que los docentes ganen lo mismo que, o sea, mejor dicho, para que tengan el mismo poder adquisitivo que tenían en marzo de 2023. O sea, los últimos 4 o 5 meses de Alberto Fernández y todo el gobierno de Milei. Que tampoco estábamos muy bien, que digamos, porque ustedes recuerdan que el año de la pandemia no se nos subió el salario. O sea, imagínense que vamos a usar de base, este señor, no nosotros, Alejandro, usa de base el 2023 y ni siquiera era que estábamos tirando manteca al techo, Claro, sí, ni siquiera. Pero bueno, ¿cuánto hace falta para que estemos como en el 2023? Bueno, según Alejandro. Según Alejandro, Morduchowicz, la provincia que peor está en este sentido es la de San Luis. En San Luis necesitarían más de 100% de aumento para tener el mismo poder adquisitivo que tenían en marzo de 2023. Mendoza, en este caso, es la séptima peor provincia, porque necesitaríamos un 30% de aumento para ganar lo mismo que en marzo de 2023. Y, como dice Nuri, ya habíamos tenido el 2020 sin aumentos, o sea que imagínense para atrás todo lo que ya, la caída que ya veníamos teniendo del poder adquisitivo. Solamente 2 provincias, que son las de Santa Cruz y Santiago del Estero, no necesitarían tener aumentos para tener el mismo poder adquisitivo que en el 2023. Pero la gran mayoría, estamos hablando de un 10% para arriba, la mitad de las provincias por lo menos un 24% para arriba de aumento necesitarían. Así que bueno, eso como para ponernos en contexto cuando veamos ahora lo que van a ser los porcentajes de paritarias. De paritarias. ¿Cuál era emoción, qué emoción, qué emoción. Me encanta que haya paritarias. Hermoso. ¿Cuál era tu pregunta recién? ¿A qué arreglo llegamos en paritarias? Porque me imagino que hemos hecho un muy, muy buen arreglo. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Tira un número, a ver. Yo dije que necesitábamos recomponer un 30% para estar como en el 2023. Fácil, un 30% entonces. Es lo que peleábamos, me imagino. No exactamente. Ah, ¿no? Bájate un poquito, a ver si llegas. Un 15. Bueno, estás cerca, pero no cerca de bien, sino de que tenés que bajarte un poco más. No, bueno. Amigo, decime porque esto es como mi paro cardíaco con Cabo Verde. Bueno, el aumento total es de un 11%. Bueno. 11% en cuotas. ¿Por qué no haces esto? Bueno, me das ahí, me sacas. Me das ahí, me sacas. Bueno. Me das ahí. Jugás con mi inocencia. Vos sabés cómo es este sistema. Yo solo me adapto. Acostúmbrate. Yo me adapto. Bueno, vamos con la info entonces. Bueno, el aumento entonces es de un 7% para el mes de agosto. O sea, con el sueldo de agosto, que sería fines de agosto. Y el 4% con el sueldo de noviembre, que sería fines de noviembre. Por lo tanto, va a haber aumentos solamente en 2 meses, que van a ser los de agosto y noviembre. Hay que recordar que el último aumento fue con el sueldo de mayo. Junio no hubo aumentos y en julio no va a haber aumentos. ¿Sí? O sea que pasamos de mayo a agosto. Hay que decir que ya se había perdido un poco con la paritaria que se había aprobado en febrero. Bueno, ¿cómo quedan los salarios? Porque a todo esto, la parte de los aumentos, como siempre decimos, todo muy bonito, pero el número que realmente importa, que es lo que se te modifica de bolsillo, son los pisos provinciales por antigüedad. Porque estos aumentos del 7 y el 4% son aumentos a los 2 ítems básicos del sueldo, que serían los remunerativos, que son el ítem asignación de la clase y estado docente, que impactan en otros ítems. Pero como están muy por debajo del sueldo mínimo que se debe garantizar por provincia, se paga otro ítem, que es la cláusula de garantía. Y bueno, hay cuestiones que ya hemos hablado en otros episodios. Entonces, ¿de cuánto quedarían los salarios? Bueno, para docentes de 0 a 11 años de antigüedad, sería de 835.000 en agosto y 866.000 en noviembre. Y para docentes con 30 años o más de antigüedad, 878.000. La diferencia. Obvio. La diferencia, trabajar 30 años para ganar 40.000 pesos más. 45.000 pesos más. El que recién empieza.
y llegan a 909.000 en noviembre. Hay que decir que a esto se le tienen que sumar ítems como por ejemplo el ítem aula, suponiendo que no te lo descuenten, y el ítem arraigo. Y el ítem arraigo si es que lo cobras, Sí, en el porcentaje que lo cobres. Ahora, ¿cuál ha sido el gancho que han tenido para lograr que esto se apruebe en muchas escuelas? Porque ha sido bastante masivo la aceptación. Es que normalmente todos los años, en el mes de febrero, se entrega, o sea, se otorga un beneficio que es el de la ayuda de útiles, que es un ítem por única vez en el año, que se suele pagar también en cuotas. No remunerativo. Bueno, este año han decidido pagarlo una segunda vez, que es ahora en los meses que les vamos a decir. El monto total por cargo es de 330.000 pesos en 3 cuotas. La primera, 150.000 en el 17 de julio, o sea, ahora dentro de poquito. La segunda, 100.000 pesos el 11 de septiembre. Y la tercera, con los haberes del mes de octubre, o sea, que significa que la vas a tener en noviembre a esa plata. Obviamente, si tenés 2 cargos, va a ser el doble de esto en cada uno de los montos o su proporcional si tenés menos de un cargo, si tenés un cargo y medio, etcétera, etcétera. Obviamente, esto no significa que este monto total de plata que va a estar distribuido en varios meses es algo fijo en el salario, no, es algo extraordinario, y se además, paga ahora. No es remunerativo para estos ítems que hablábamos recién, por ejemplo, todo lo que se calcula en base a la base, iba a decir. En base a la base. No son remunerativos directamente. Entonces no suman al sueldo. No, y la peor parte es que es algo que no es que después vos cada 3 meses todos los años vas a estar ganando estos montos. O sea, es ahora. El año que viene pueden decidir pagarlo como no. Ahora, también sienta un precedente de que se pague 2 veces. No, claro, que se pague 2 veces y que la forma de, digamos, no quedar tan atrasados con la inflación sea, bueno, cada vez te vamos a ofrecer más y más bonos para que puedas llegar a fin de mes, si es que con esto puedes llegar. Obviamente, a ver, si sos una persona que está totalmente endeudada y te sirve esta plata, hay que decirlo. Pero no es algo, suponiendo que deuda tenga, ¿no? Pero no es algo permanente en el sueldo. No, y más allá de que si estás endeudado te sirve, yo creo que a todos nos sirve, hasta las personas que no están endeudadas, porque de verdad no está alcanzando el salario, chicos, no está alcanzando. El salario ahora llegó a 840.000 pesos, bueno, no está alcanzando eso por un cargo. Ya lo veníamos charlando desde mucho antes, ¿no? Pero también pensar en los aumentos que han habido en los servicios, en la nafta, en la comida, en sí, la electricidad. Es increíble. El Nosotros alquiler. pasamos de pagar de agua, que creo que pagábamos 6.000 pesos, a 40.000 pesos. De agua. El agua no es algo que se mida por la cantidad de consumo. Claro. Y además que encima de todo, ¿cuánto podemos consumir? No estando nunca invierno, porque tampoco es que tenemos una mega pileta, claro, o una pileta para tenerla todos los días. No, no, no. Y eso ha aumentado de 7.000 pesos a 40.000 pesos por mes. Imagínense entonces los otros servicios. Y ahora se acaba de aceptar un nuevo aumento de gas y de luz, de electricidad. Y encima de todo, Mendoza, con esto de la ley de zona fría, saliendo de este paraguas de ley de zona fría que nos daban un subsidio. Bueno, sin eso, yo no sé cómo vamos a hacer para pagar los servicios. De verdad, es muchísimo los aumentos que estamos teniendo. Así que, bueno, así está la situación. Bueno, pero decime, ¿en cuánto es en 3 veces este bono? Sí. Decime cuánto corresponde al primer mes, el segundo y el tercero, porque son montos diferentes. El primer mes tenés más. Lo repetimos, 150.000 el 17 de julio, 100.000 el 11 de septiembre y con los haberes de octubre, o sea que el último día de octubre, lo que resta que son 80.000 pesos más. Bien, acá también hay otra cosa que decir, que vos me decías que bueno, que se cerró esta paritaria, o muchas personas la aceptaron, porque es verdad, muchísimas personas aceptaron en las asambleas y en los plenarios esta propuesta. También hay otra cosa, y es la excusa, la excusa de dejar abierta la mesa. Sí, y no solo eso, sino el hecho de, porque ahora vamos a ver Porque cuando en asamblea vos decías, no, esto hay que rechazarlo, lo que se decía del otro lado era, mirá que si rechazamos y se cierran por decreto, no vamos a tener el bono, no vamos a tener la mesa paritaria abierta, o sea que si
se modifican las condiciones económicas del país, ¿qué pasa? No vamos a poder tener de nuevo paritaria hasta el año que viene. Eso es la amenaza que tenemos siempre. No, Entonces ya el gobierno encontró también esto. Bueno, yo en la primera mesa paritaria me reúno, ofrezco muy poco aumento, pero ofrezco bono y mantener la mesa paritaria abierta. Entonces, ¿qué dice el sindicato? Bueno, no, se rechaza por insuficiente, que fue lo que pasó ahora. La segunda vez que se presentan, bueno, les damos este aumento, pero tienen que aceptar para poder tener lo anterior, lo que ofrecimos en la mesa anterior. Si ustedes no aceptan y nosotros cerramos por decreto, solamente tienen el aumento. El primero, el primer ofrecimiento del gobierno, no el segundo. Entonces, ahí hay una cuestión que es extorsiva. Bueno, pero, si ustedes no aceptan, yo cierro con lo que ofreció al principio, que era nada. Pero todavía es peor porque se suma el hecho de que vos también tenés la paritaria no salarial, que la vamos a ver ahora, en donde se ofrecen toda una serie, en principio, de mejoras para las condiciones de trabajo, por fuera de lo salarial, atadas a la oferta salarial. Entonces vos decís, por ejemplo, que una es, por ejemplo, el tema de asegurar las condiciones para los movimientos que van a ver ahora, movimientos de concentración, de acrecentamiento, de ingreso, o sea, de poder titularizar. Hermoso. Que en el nivel secundario ocurre cada muchos años. Y en el nivel primario todos los años. Claro, y entonces te dicen, bueno, si vos no aceptás esto salarial, que es una miseria, entonces no tenés todo lo otro. Y pareciera que si vos te oponés a la salarial es porque, no sé, no querés que el suplente titularice. Claro. Y es como, no, si quiero que titularice, que además es algo que debería ocurrir más allá de una paritaria. Pero es que no tendría que ir por paritaria, además, es parte de los derechos laborales que tenemos. Sí, los derechos laborales o que sean paritarias. Se tienen que garantizar más allá de la paritaria. O que sean paritarias. Claro. Y si vas a agregar cosas de condiciones de trabajo en la paritaria, bueno, que vayan por separado. Que no esté una atada a la otra. Pues no puede ser que vos, por oponerte a algo salarial, te hagan quedar como que te opones a que, no sé. A que tus compañeros puedan cobrar por una licencia. Claro. Sí. Esto, por ejemplo, de las enfermedades inculpables. No es spoiler, que ahora vamos. No spoiler. No hacemos spoiler. No spoilers. Así que se quedan ahí. Vamos a hablar de eso. Bien, para el sector celadores, los aumentos son los mismos porcentajes: 7% en agosto, 4% en noviembre. ¿Cómo queda su sueldo? ¿Lo tenemos? No tenemos acá cómo queda el sueldo. Igual que es sabemos miseria, que está mucho peor que nosotros, que otra cuestión injusta que habría que arreglar en este sistema educativo. Los celadores además tienen jornadas de 7 horas y media. 6 horas y media. Pero, imagínense que no pueden tomar 2 cargos. No, pero pueden hacer sobreturno, claro, pero no cobran. Y creo que lo pueden hacer 10 días al mes solamente. Y no cobran. Ya vamos a invitar a celadores a que vengan y nos cuenten su propia realidad. Porque esto es muy importante, empezar a escuchar todas las voces de las personas que están en el sistema educativo. Bueno, a ellos también les han ofrecido un bono. En este caso sería por indumentaria y vestimenta, 300.000 pesos, dividido también en cuotas, que serán 140.000 el 17 de julio, 90.000 el 11 de septiembre y lo restante con los haberes de octubre, o sea, el último día de octubre de este año. Bueno, como ya habíamos dicho, aceptando esta paritaria se aceptaba también el hecho de que se puedan volver a reunir a fin de año en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas, etcétera, etcétera. Y pasamos entonces a la paritaria no salarial, ¿no? Que, como decimos, atada a la salarial, ¿no? Entonces, si no aceptas las dos... No, si no, o sea, no aceptas lo salarial... No aceptas tampoco lo no salarial, exacto. Completamente extorsivo. Bueno, lo primero tiene que ver con los docentes en cambio de funciones, que son docentes que en principio no les habían permitido trasladar horas ni concentrar, y lo que se agregó en esta paritaria fue que a todo esto ya después vamos a hacer un programa específicamente sobre los movimientos, porque es un tema muy largo y complejo, pero básicamente a nivel secundario vamos a tener movimientos este año en toda la segunda mitad del año. Ahora estamos en la etapa de los traslados, y los docentes en cambio de funciones habían quedado por fuera. Los que están en cambio de funciones son los que no pueden estar frente a alumnos. Por alguna patología en particular, por ejemplo, alguna patología en cuerdas vocales que después de tratamiento no se mejoró o no llega a un estado donde pueda volver al aula a dar clases, entonces esa persona, sus horas titulares, solamente, no las horas suplentes, las horas titulares, se las dan, se las pagan
en cambio de funciones. Entonces, por ejemplo, se le invita a trabajar en secretaría, llevando papeles, Sí, en ayudando a la la secretaria, biblioteca. en la biblioteca, en alguna tarea administrativa que no tenga que ver con los y las estudiantes. Bien, entonces habían quedado por fuera del traslado, fuera del acrecentamiento, que va a ser ahora después del traslado. Y después de todo eso venía el ingreso, ¿no? Que es para quienes son suplentes y quieren tomar horas titulares por primera vez. Bueno, ¿qué es lo que han puesto en esta paritaria? Que quienes son docentes en cambio de funciones van a poder hacer el traslado antes de que sea el ingreso. Entonces, ahora en noviembre, antes de que comience el ingreso, los docentes en cambio de funciones van a poder trasladar y acrecentar horas y después va a ser el ingreso como estaba planificado. Esa es una de las cuestiones que entraban en esta paritaria no salarial. Hago una aclaración, recién dijimos que iban a poder acrecentar los docentes en cambio de funciones, no, van a poder hacer traslado y concentración, no acrecentamiento. Porque acrecentar significa aumentar su cantidad de horas. Claro. Y si está en cambio de funciones, sí, no te dejan tomar más no te horas dejan nuevas. tomar horas nuevas. Por eso nos pareció raro. Después, bueno, ha pasado, por ejemplo, que habían docentes que mientras estaba haciendo el bono de puntaje 2025 para secundaria, Sí. también otra cuestión que se hace cada mucha cantidad de años, quizás han estado haciendo, por ejemplo, una licenciatura o terminando el profesorado y no pudieron meter esos títulos en el último bono. Se abrió de nuevo. Entonces les han permitido a esos docentes en particular poder agregar ese puntaje nuevo al bono 2025. También se acordó el cronograma para el traslado de celadores. Y esto, o sea, está muy escueto puesto acá en la mesa técnica, perdón, en el acta paritaria no salarial, el tema de la mesa técnica sobre licencia por enfermedades quirúrgicas, que es uno de los primeros arreglos que han logrado ante el SUTE y gobierno de que los docentes que han tenido alguna cirugía, por ejemplo, y tienen días de licencia, que no se les descuente el ITEM Arraigo y el ITEM Aula, que hoy sí se les descuenta. Si pasás más de 3 días en el mes, increíble. O sea, te operaron. Pero tenés que volver al aula rápido para que no te descuenten. No, es increíble. Y encima, y ponerlo en el acta paritaria es vergonzoso. Es como, wow. Mirá lo que logramos. Mirá lo que logramos. No, increíble, increíble. Así de baja está la vara. La vara. Esa bueno, es la discusión que estamos dando de nuestras condiciones laborales. Pero en el último plenario de las Heras, una de las integrantes de la conducción del SUTE de las Heras se explicó que, por ejemplo, una de las cosas que iban a entrar en esta cuestión de los 60 días, perdón, de la licencia por enfermedades quirúrgicas, iba a incluir también, por ejemplo, los exámenes femeninos o masculinos, por ejemplo, de la próstata, en caso de varones, los exámenes de colposcopía. Vos podés. Yo sé que vos podés. Se me fue el nombre del otro. Papa Nicolau. Papa Nicolau. Ecografía mamaria. Bien, claro que en esos casos, si se tiene que tomarte licencia para asistir a esos turnos y a esas prácticas, bueno. Que no se descuenten. Que no se descuenten esos días de los días que podés faltar para el descuento. ¿Ah? Exactamente. Mirá vos, yo no sabía que el día femenino contaba como día tomado y que se te descuenta si superas los 3 días después. Mirá. Así que, bueno, sería esa una de los arreglos. De los arreglos y las mejoras. Hermoso, mirá. Mirá todo Vas lo que a nos poder ofrece. hacer tus cosas femeninas. Todo lo que podemos hacer, los arreglos que nos da el gobierno. Porque confía en nosotros y nos cuida. Igual yo vi en un TikTok que dicen que, no sé si es verdad que las mujeres menstruan. Que lo hacen para tener días de licencia y cosas por el estilo. Si tuviéramos licencia por menstruar sería glorioso, pero ni siquiera. Así que no sé. Porque si sale en TikTok... Es verdadero, decís vos. Algo debe haber. No creo que alguien, porque sí lo diga. ¿Qué ganaría con eso? Bueno, y lo otro también interesante es que se aprobó, o sea, una de las cosas que se acordó es la de actuar en conjunto, SUTE Gobierno, para elaborar un protocolo de actuación para la protección del docente en las comunidades educativas. Y esto viene de que están habiendo muchas denuncias por parte de familiares hacia docentes, porque lo que argumentaban desde la conducción de las Heras era que hoy por hoy hay como muchas líneas abiertas donde se pueden hacer denuncias al docente, muchos organismos distintos. Entonces, en vez de vos ir primero a la escuela, vos como familiar, no sé, vos tenés un niño a cargo, en vez de ir a la escuela y ver qué es lo que está pasando, actuar con la escuela y demás, y después, en el peor de los casos, que no tengan bola, hacer una denuncia, muchas veces como que van por otros lugares y
muchas veces a quienes son docentes suplentes directamente les ponen informe negativo, le dan las bajas, y después de que se soluciona toda la cosa, vemos a ver cómo queda. Y a veces, a ver, no es lo mismo una denuncia por que sea violencia de género, por cuestiones de abuso y demás, que una denuncia porque, no sé, no estás contento como te corrige el docente a los trabajos de tu hijo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Y contaban que, por ejemplo, solamente en Las Heras Sí. ya habían 20 docentes suplentes que en 2 meses les habían dado de baja. Y no eran por situaciones de fuerza mayor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en teoría se va a armar este protocolo, primero para unificar toda esa cuestión de que no puedan ir a cualquier lugar a hablar en contra de un docente sin tener ningún tipo de pruebas ni demás. Y lo otro más importante, que aquel docente que se comprobó que aquello por lo que se denunciaba no tiene pruebas suficientes y demás, que se elimine eso de su legajo. Porque incluso estos docentes que te conté de Las Heras que nos nombraban, no solo les dieron de baja, le dieron la baja y los inhabilitaron. No. Porque si te dan la baja, perdés esas horas. Pero si encima no te dejan tomar horas nuevas. Así que, gran tema de debates. ¿Vos sabías que encima el informe negativo, el pedido de informe, se hace desde superior, por línea Sí. jerárquica, a la escuela, a los directivos de la escuela? Deja de chuparte vos. Perdón, mi perro. Se pide por línea jerárquica al directivo de la escuela. Si vos sos suplente, el informe negativo trae como consecuencia la baja, o sea, dependiendo de lo que haya sucedido, ¿no? Pero en cambio a las personas que son titulares no se les da la baja por informe negativo. Pues hay que seguir una serie de pasos igual para poder darle la baja, pero es mucho más difícil dar la baja a una persona titular que a una persona suplente. No tiene los mismos derechos. Bueno, y si a eso le sumamos que, por ejemplo, a nivel secundario las titularizaciones son Cada una vez muerte o cada hijo. 8 años y que encima no te dan la posibilidad de titularizar todas tus horas suplentes, Claro. Y si es que llegás a Injusto, titularizar, total. yo el último ingreso fue en el 2022, no pude titularizar nada. Ya te he dicho, no manifestaste lo suficiente Claro, bueno, sí, como sí, el sí. señor Adorno. Sí, también uno tiene que tomar eso en cuenta. Así que bueno, Seguimos. Siguiente tema. siguiente tema. Bueno, de paso nombrar brevemente que se aprobó prácticamente en todos los, o sea, hubo aceptación en casi todos los departamentos, ¿no? De la propuesta que hizo el gobierno salarial y no salarial. Sí, también hay un dato que a mí es revelador y que me gustaría también valorarlo, y es que ha habido más participación Sí, en las asambleas y bueno, en las asambleas no lo sé, pero en los los plenarios. plenarios, mucha más participación. Y eso está buenísimo, porque estamos logrando que más gente vaya a los plenarios a votar, que más gente esté, en teoría, debería significar, debatiendo en las escuelas. Ahora, en la segunda mitad de año, debería haber también elecciones para delegados permanentes de nuevo. Recuerden que es 2 veces al año, la primera parte del año y la segunda parte del año, y un mandato de 2 años cumplidos o la renuncia de alguno de los delegados para poder tener ese espacio y poderse presentar. Y esto está bueno, porque veníamos, y siempre se escucha en las asambleas, veníamos de algunas ideas como la desafiliación masiva. Y yo tengo compañeras de trabajo que han sido delegadas del SUTE en algún momento, que siempre estuvieron en las asambleas, que son súper críticas, que podemos coincidir o no, pero que son súper críticas, que hacen análisis de la paritaria, que se gastan en leer, en sentarse, en explicar, y que en esta última asamblea, cuando yo me pongo a charlar con algunos docentes antes de que fueran las asambleas y los plenarios, me dice, me desafilié del sindicato. Y ahí decir, miércoles, lo que se logra, ese hartazgo, ese cansancio en muchas personas logra eso. Sin embargo, también el lado positivo es que nosotros mismos hemos llevado la ficha de afiliación de compañeros y compañeras de cuando han empezado a ver estos programas y que nos han dicho, che, qué bueno lo que hacen, che, yo que no entendía tal cosa, ¿cómo puedo hacer? Y cuando le decimos lo principal es afiliarse, es poder estar afiliado para después poder ser delegado o no, pero poder firmar un mandato, tener en cuenta de que tu voz y tu voto vale, más allá de que recordemos que las asambleas escolares y las asambleas son para todas las personas. Seas afiliado o no seas afiliado, el espacio de asamblea es un espacio de discusión política y salarial.
Es importante decir de que por no ser afiliado no te pueden decir vos no opinás. Te pueden decir de que tu firma en el mandato quizás no lo tengan en cuenta como contándolo, Sí, pero para el voto, para los votos que vos llevás por escuela. por escuela, pero vos tranquilamente tenés voz en esa asamblea. Eso es muy importante, que ningún delegado les quite el derecho a debatir por no estar afiliados al sindicato. No, igual invitamos a que se afilien, pero si no se pueden afiliar, no quieren afiliarse, igual pueden debatir sobre sus condiciones laborales. no, y sobre todo también decir que no hay salida de esto que no sea colectiva, porque, digamos, quien es nuestro empleador en este caso es el gobierno de la provincia. Una persona individual no tiene forma de hacer nada contra el gobierno de la provincia. Entonces, salvo que me dijeran, bueno, mira, vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer un nuevo sindicato, o algo, bueno, perfecto, pero tiene que ser algo que sea colectivo. Este sindicato ya existe hace muchas décadas, creo que estaría bueno aprovecharlo, y ser parte de esa Hay intentos discusión. igual de otros sindicatos, hay intentos ahí, y hay otros sindicatos como el de docentes de escuelas privadas y tal, que eso podríamos en algún programa contar bien cómo funcionan, cómo Bueno, te pero afiliás y perdón, cuál vale. porque lo que quería decir Para era lo siguiente, Dale. que hay muchos por ahí que a ver, no están, por ejemplo, de acuerdo con la conducción actual y lo que dicen es, bueno, desafiliación masiva porque así van a perder los aportes que le haga. Miren, la cuenta es bastante sencilla. El no afiliado, cada vez que y que se acepta una propuesta del gobierno, se le hacen los descuentos por ley, no es ilegal, por ley, a los no afiliados. ¿Sí? O sea que si el argumento es me voy a desafiliar para no darle mis aportes todos los meses, bueno, cada vez que se apruebe una paritaria, te van a sacar plata igual como un afiliado. Bueno, de todas maneras yo eso lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque el afiliado, convengamos de que estamos acostumbrados a que las paritarias fueran una vez o dos veces al año como muchísimo. Ahora este gobierno lo que está haciendo es esto de paritaria cada 3 meses o paritaria cada vez que cambian las condiciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora los descuentos son mayores. Pero esas personas que tienen este argumento, lo que decían era, no, bueno, me desafilio, porque el afiliado todos los meses tiene descuento para el sindicato, y pago una vez al año ese descuento solidario o ese descuento que me hace el sindicato por haber cerrado una paritaria. Que recordemos que si el gobierno cierra por decreto la paritaria, el sindicato no recibe nada tampoco. Claro, ahí no se hace ese descuento. Ahí no está ese descuento, que también muchos juegan con esto en el momento de la discusión. Continuemos. Y yo sí veo mucha gente, a pesar de mucha gente enojada y que se ha desafiliado, porque eso es verdad, también me da esperanza de que somos más las personas que nos preguntan, que nos dicen, bueno, yo me quiero afiliar, que hay en algunos espacios, que hay muy buenas personas que dicen, bueno, está bien, yo voy a ser delegado, que convengamos que ser delegado es gratuito. Sí. Vos usas tiempo tuyo para leer las paritarias y contársela a tus compañeros de trabajo, pero a mí me parece fundamental que defendamos esos espacios. Las asambleas, y que también el sindicato tiene que defender ese espacio ante el gobierno, porque nos lo va sacando, es importantísimo poder garantizar esos espacios de debate con los compañeros y las compañeras, con todas las personas de la escuela, con celadores, con directivos, con los profesores. Todos somos parte y todos peleamos por nuestras condiciones laborales. Defender eso, poder participar como delegados permanentes o como delegados para ir a las paritarias, no, a los plenarios. No perdamos esos espacios, porque aunque estén los compañeros y compañeras que piensan diferente, que no compartimos algunas cosas, es muy importante poder escucharnos entre nosotros para poder tener un lineamiento de cómo defender nuestros derechos laborales. Los derechos que no se defienden son los derechos que se pierden. Nadie viene a regalarte derechos. Nadie. Ningún gobierno hasta ahora, de ningún color político, ha venido y te ha dicho, qué bonito, te voy a dar más derechos porque la verdad es que me cae bien por nada, por no hacer nada. Nunca. Siempre se han ganado y siempre se han conquistado luchándolos en la calle y con organización. Entonces, para poder defenderlos es de la misma manera. Queremos volver a tener más derechos, queremos sacar los ítems que son extorsivos, necesitamos organización y lucha. Eso es lo que necesitamos. Sí, y sobre todo ser cada vez más, porque, a ver, así sea,
porque la opinión mayoritaria sea la de rechazar y hacer un gran plan de lucha, o que sea aceptar porque no estamos dispuestos a hacer un gran plan de lucha, en el momento en que estén dadas las condiciones como para poder hacerlo, no es lo mismo ser poquitos que ser un montón. Totalmente. Bien, siguiente tema. Hace poco se actualizaron las asignaciones familiares. Ah, mira, a ver, contame. Porque, por ley, se supone que todos los y las trabajadoras que están en condición de registrados o en blanco, deberían cobrar un salario familiar. O sea, es un monto extra que se te paga del sueldo por cada hijo que tenés, ¿no? ¿El tema cuál es? Bueno, ¿cuál es el valor de esos montos? ¿Cuál es? Bien, si sos docente y ganás hasta 790.000 pesos por mes, que es más o menos hoy un cargo. Un cargo, si ya dijimos 840. Bien, te pagan 39.000 pesos si tu hijo está por nacer. Y ¿Cuánto? 39.000 pesos. Mirá. Y 35.000 si ya nació. No, te puedo creer. Olvídate. Pañales para todo el año. Sí, vacaciones. Yo no sé todas las cosas que puedo hacer con 35.000 pesos. Olvídate. Ahora, se pone más interesante cuando Contame. empieza a aumentar tu sueldo. Porque si vos ganás de 790.000 pesos hasta 1.185.000 pesos, Sí. ya pasás a ganar 31.000 pesos antes de que nazca, 27.000 una vez que ya nació. Estamos hechos. ¿Por qué necesitarías más dinero? ¿No? O sea, No, si ya ganás más. Y si ganás de 1.185.000 hasta... ¿Qué querías? ¿Más vos? Hay más todavía. Hasta 2.700.000. Sí. No sé qué docente gana eso, pero bueno, supongamos que hay alguno que... Hay algún hito, hay. Dale. 18.000, o sea, 18.500 si ya nació, si todavía no nació, 18.000 si ya nació. Mira. No, listo. Si ganás más de 2.700.000, ahí no te lo pagan directamente. Yo me pongo a tener hijos. Planero, ¿ah? Sí, yo creo que sí. Yo por 35 lucas, o sea, como la pienso. Poblamos Mendoza. Claro, total, ¿quién va a saber que esa plata no va para él, por ejemplo? Está. ¿Cuántos hijos querés tener? A ver, 35.000 pesos, ¿Por 5? Me agrego Apple TV, no la tengo. Ajá. Ahí se la podría... Ahí va. La podría tener. Creo que sale como 15 lucas. Mi amigo, Apple TV. Apple TV, sí, obvio, imagínate. Sí, fantástico. Podría tener HBO sin que alguien me la comparta. Mirá. Me da las cosas que podría lograr con 35.000 pesos. ¿Y cómo vas a alimentar si es para la alimentación de tu hijo? ¿Ves que sos planero? Bueno, no, pero pará, discúlpame. Vos querés el celular, yo he escuchado a mucha gente decir, vos si vas a tener un niño no tenés que pensar en lo material, tenés que pensar en el amor que le vas a dar. Entonces yo quiero imaginar que con amor va a sobrevivir. Mira, solo falta amor. Unos buenos abracitos y vamos hablando. Vamos. Ya está. Qué gran padre. Si tu hijo tiene algún tipo de discapacidad, bueno, ahí los montos van de 270.000 pesos para si tenés el sueldo más chico, hasta 110.000 si estás en el... Pero ojo que... o sea, si vos ganás 1.185.000 pesos, que estás por debajo de la canasta básica total, y tenés un hijo con discapacidad, te pagan solamente 110.000 pesos. O sea, digo un hijo con discapacidad teniendo en cuenta que normalmente los gastos que tenés suelen ser mucho mayores. Por las terapias, otro tipo de atenciones. Todas las cosas que ha recortado el Estado en el último año. De paso, ¿no? Y después, bueno, hay otros montos, como por ejemplo, te pagan, si te vas a casar, 31.000 pesos. Por nacimiento, 20.000. Por adopción, 2 millones. Por cónyuge, 1.600 pesos. Reda convivir con alguien. Por esa plata, escucha. Olvídate. Ayuda para hijo con discapacidad, 170.000. Y ayuda escolar, 50.000 pesos. O sea que bueno, claro, si le sumamos el salario familiar más, igual la ayuda escolar no sé si se paga una sola vez o si es todos los meses. O sea, docentes, papis o mamis, pongan en comentarios si la ayuda escolar se paga una vez al año o es mensual. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Podemos hacer la comparación con cuánto es lo que se paga, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Que originalmente el monto de la asignación universal por hijo iba de la mano con el monto de los salarios familiares. Porque está pensada, o sea, una de las tantas razones por las que está pensada es porque aquellos trabajadores que no tienen un trabajo registrado no reciben salario familiar. Claro. Entonces la asignación universal compensa el salario. Bueno, hoy en mano una persona por hijo menor de 18 años está recibiendo 115.000 pesos.
O sea que un docente está, por hijo, está recibiendo casi un 35% de este monto. Ahora, ¿los montos son suficientes o no? Bueno, siempre hay que compararlos con otras cosas. Como por ejemplo la canasta de crianza del INDEC, que es la que toma en cuenta cuánto es el gasto ideal, ¿no?, que se debería tener por niño en la Argentina, teniendo en cuenta todo lo que requiere el cuidado de estas personitas, ¿no? De alimentación, de Seres vivos. educación, de salud, de cuidados, porque eso es algo que no siempre se toma en cuenta. No todo el mundo tiene a la mamá, al papá, a la abuela que le cuide al niño cuando tiene que ir a trabajar. Y cuando no tenés que te lo cuide, tenés que pagar a alguien para que lo haga. Totalmente. Lo cual, eso es interesante cuando dicen, por ejemplo, que las tareas que hace una ama de casa, por ejemplo, no deberían pagarse. O que no es trabajo. O que no es trabajo. Qué raro que no sea trabajo, porque si yo voy y le ofrezco a alguien cualquiera que me cuide a mi hijo, que ni me lo conoce, me va a cobrar. Pero no es trabajo. O sea, nadie lo haría gratis. Nadie. Pero, Ni limpiar. bueno, obviamente que no. Entonces veamos Lavar los la ropa. montos. Menores de un año, 515.000 pesos por mes. De 1 a 3 años, 616.000. De 4 a 5, 538.000. De 6 a 12, 676.000 pesos por mes. Eso es lo que se gasta Por cada hijo. por cada hijo. O sea, vos imagínate, si Dios tenés mío. 2 pibes de 6 a 12 años, o sea, ya en esos 2 deberías dedicarle por lo menos 1.300.000 pesos por mes. Qué difícil, qué difícil. Y a vos por cada hijo te van a pagar 38.000 pesos. Tomada de pelo, sí. Yo digo, después nos preguntamos, o sea, después cuando vemos cuestiones como la baja en la calidad de la natalidad, hay que escuchar a gente diciendo cosas como, es que es culpa de las feministas, culpa de que ahora las minas quieren ser presidentas y entonces por eso no quieren tener hijos, culpa de la generación de cristal que no se compromete con nada. Y encima esas mismas personas son las que te dicen, no, es que vos tenés que tener hijos porque si no se va a extinguir la especie. Y yo digo, escúchame. Pero después no tenés las condiciones para sostener esa. Claro, no, pero aparte te están invitando a un objetivo que supuestamente es colectivo. Vos tenés que aportar a la especie humana como grupo, pero cuando ese niño llega al mundo, está solo. Cuando ese niño llega al mundo, si a vos te pasa algo, ese pibe está solo. Sí, ese Estado no está garantizando. Porque vos no querés que con tus impuestos se haga una escuela para que vaya, que haya un hospital para que lo atiendan, que le pongan la vacuna gratis. Sí vas a querer que le peguen un tiro si se chorea un celular. Ahí sí vas a querer que esté el Estado. Pero para todo lo que sea ayudar a ese pibe, que te piden que vos traigas al mundo para ayudar a la especie humana, no está. Entonces, me parece que hay que empezar a ponernos de acuerdo en algo. Si vos le vas a exigir a la gente que tenga hijos, deberías tener una postura para con la vida de hagamos que el mundo sea lindo, acogedor para esos niños que van a venir al mundo. Y si tu idea es, no, yo me las arreglo solo porque yo me hice solo con mi esfuerzo personal, no jodas a nadie con que tenga hijos. No banco esa postura, pero es más respetable que pedirle al mundo que tenga niños cuando vos lo único que querés es que todos se arreglen solos como si fuera una jungla. No entiendo esas posturas. ¿Vos qué pensás? Tenemos un montón para debatir, pero lo podemos dejar ahí. ¿Lo vamos a dejar para otro día? Lo podemos dejar para otro día, sí. Bien. No, además de pensar. Dale, tiralo. No, además de pensar de que hay una línea. Hay una línea comunicativa en donde se favorece la idea de que los derechos individuales por sobre todo. Bueno, los derechos individuales también son poder decidir no tener hijos, ¿no? Y el Estado si el Estado quiere fomentar que las personas tengan hijos, tengan hijas, bueno, eso se hace con políticas públicas. Como ustedes se acuerdan, la ley de los 1000 días existió, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y el mismo día, al mismo momento, se sancionó la ley de los 1000 días, que era por 3 años se garantiza una ayuda económica a todas las personas que decidieran tener un embarazo, llegar a término con un embarazo y tener ese hijo, esa hija. Entonces ahí tenés políticas de Estado que te van acompañando. Después, bueno, si querés como política de Estado poblar la Argentina y poblar el mundo, bueno, tiene que haber ahí un acompañamiento, como vos decís. Ahora, si vos lo que decís es prima, es contradictorio con la línea comunicacional que tienen, que prima la libertad de cada uno individual. Bueno, mi libertad, yo decido en mi libertad
y en mis derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, porque no es solo, bueno, ¿qué prima? Son los derechos que tenemos de decidir no tener hijos en este momento. Pero el Estado, aunque no le guste esta idea, como son derechos, también tiene que garantizar el acceso a esos derechos. Entonces tiene que garantizar los métodos anticonceptivos en todas las salitas, en todos los centros de salud, en los hospitales. Tiene que garantizar el acceso efectivo de las personas a estos métodos desde la edad que dice la ley y no desde lo que crea el Estado, que es el acceso desde más de 18. No, a partir de los 13 años las personas ya pueden ir, acceder al método anticonceptivo, no se le puede negar por no ir con un adulto o adulta responsable al preservativo o Pastilla a la anticonceptiva. anticoncepción de emergencia También. o a los anticonceptivos, ni a una visita médica, a un ginecólogo, a un médico que te recete el método anticonceptivo. Entonces, todas estas cosas pueden no estar de acuerdo el gobierno, pero son derechos fundamentales y derechos humanos que tienen que estar garantizados y que no están siendo garantizados. La entrega de preservativos es cada vez menor porque no están los preservativos, la misma cantidad que teníamos antes, en los hospitales y en los centros de salud. No se está pudiendo acceder entonces al método de cuidado. ¿Cómo pretendemos bajar o que no suban, como han subido ahora, los índices de infecciones de transmisión sexual si tampoco estamos accediendo al método anticonceptivo? Y si no existe el método anticonceptivo, la promoción para que se use ese método anticonceptivo es nulo. ¿Dónde has visto vos alguna publicidad, alguna propaganda, que se hable de esto? Nosotros, porque trabajamos en educación sexual integral, pero si no, es algo que se deja de escuchar. Vos lo que dejas de escuchar, lo que no se nombra no existe. Si no hay una política de Estado que se nombre, que se diga el uso de preservativo, evita constantemente, así como las publicidades de cerveza. Más publicidades de cerveza, más consumo hay. Más publicidades de las apuestas online, más consumo problemático de las apuestas online existe. Porque se fomenta. Bueno, necesitamos entonces que el Estado garantice todas estas líneas políticas. Le guste o no le guste, porque son derechos humanos. Bueno, y nos estaba quedando el tema del cálculo del aguinaldo, que se cobró ahora el 19 de junio, y de la situación de los salarios universitarios y de la ley de presupuesto universitario. Un temón. Dos temones, pero para no hacerlo a las apuradas, y que no quede el programa tan largo, vamos a dejarlo acá y en el próximo episodio vamos a arrancar con estos dos temas, así los podemos desarrollar de mejor manera. Entonces, en el siguiente programa vamos a tener el cálculo del aguinaldo. Eso me parece fundamental. Tenemos que empezar a aprender a ver nuestro bono de sueldo, a leerlo y a calcularlo, porque hay un montón de descuentos o de malas liquidaciones que no nos damos cuenta y la dejamos pagar. Nos la dejan de pagar. Nos la dejan de pagar. Y la dejamos pasar. Hay que hacer los reclamos, hay que aprender a leer y a calcular nuestro propio salario. Bueno, y como siempre, si han llegado hasta acá, les ha gustado el material que hemos hecho, dejen comentarios de todos los temas que hemos ido hablando. Nos sirve también que dejen un me gusta, que se suscriban al canal, que compartan el enlace de este programa con personas en sus grupos de WhatsApp. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, que por ahí, aparte de todos los recortes que hacemos de estos programas, por ahí subimos memes o cosas divertidas. Y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima. ¿Vos querías decir algo? El día de ayer, hoy día es sábado 4 de julio, el día de ayer fue asesinada una compañera docente de apenas 26 años, Paula Espinosa, vivía acá en Las Heras, se entregó por el femicidio su pareja, llamado Samuel Andrés Capellán. Así que tenemos otra compañera más, docente, víctima de femicidio. Y nos está matando no solamente el femicida, sino también el Estado cada vez que elimina políticas públicas de protección hacia las mujeres. Y esto es muy importante de que empecemos a debatirlo y que lo charlemos. Una compañera docente ha sido asesinada en manos de su pareja femicida. Nos vemos en el próximo Panza Arriba.